Buenos días, les saludamos desde la Organización Jurisprudencia del Trabajo. Mi nombre es Lourdes Rodríguez, soy abogada especialista en Derecho Laboral y hoy nos acompaña la doctora María Carolina Quevedo, quien con su experiencia nos realizará algunos aportes en materia de bioseguridad. Buenos días. Aprovechemos que somos poquitos, aunque todavía faltan que se incorporen algunos participantes, para que nos cuenten su experiencia o aquellas inquietudes que presentan en materia de bioseguridad, pues para aprovechar de ir dando respuesta. Buenos días. Un placer acompañarlos y aprovechemos estos espacios de intimidad para aclarar los puntos que tengamos en materia de seguridad, en el cual tengamos algunas dudas, y esto nos va a permitir una ventana de hacer un consenso general dentro de las organizaciones. Comenzamos con la doctora. Ok. Para muchos de nosotros el concepto o la palabra bioseguridad es bastante novedosa. Particularmente, consideraba que la bioseguridad surge como consecuencia de la pandemia o COVID-19. Pero cuando indagamos nos damos cuenta que la bioseguridad no es un concepto o una definición novedosa. ¿Por qué? Porque la hemos observado o presenciado desde pequeño, desde que nos han llevado al control de pediatría, desde que hemos a nuestras consultas odontológicas. ¿Por qué? Porque siempre el personal de la salud ha tenido ciertas herramientas o ciertos implementos, como por ejemplo guantes, tapabocas, y otras, o batas, ropas especiales. Los odontólogos que han usado siempre sus caretas. Correcto. Entonces, la bioseguridad es eso. Son unos equipos que se utilizan para proteger a los colaboradores o a las personas que prestan servicio, que siempre ha estado vinculado, por supuesto, al área de la salud. Evidentemente, todo esto está avalado en un conjunto de normas y medidas que deben cumplir ciertos requisitos para tener la veracidad o la eficiencia en la protección ante cualquier virus, hongos o bacteria. Ahora bien, este año 2020 ha sido muy conocido el COVID-19 o coronavirus 19. ¿Por qué? Porque, bueno, la Organización Mundial de la Salud lo declaró como pandemia. Y al ser declarado como pandemia, pues todos los países del mundo se están viendo afectados. ¿Qué pasó aquí en Venezuela? En Venezuela surgió un decreto el 13 de marzo del año 2020 que estableció primero la suspensión de actividades y como segunda disposición resaltante el uso obligatorio de tapabocas. ¿Pero por qué? Porque el coronavirus es un riesgo biológico. Pero primero debemos saber que es un riesgo y es la probabilidad de ocurrencia de un hecho. Nosotros estamos aquí y estamos expuestos a un riesgo, puede ser riesgo de caída o altas temperaturas, un riesgo físico, ¿ok? Físicos, mecánicos, psicosociales. Correcto. Y entre ellos está el riesgo biológico, que serían virus, hongos, bacterias, y básicamente son esos, si no me equivoco. ¿Ok? Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues evidentemente protegernos ante ese riesgo. El tema está ahí, doctora, que siempre hemos visto esa posibilidad de tener el riesgo en áreas sensibles, por ejemplo, en las clínicas, y eso es una de las cosas que debemos agradecer a la LOCIMAD. En el sector salud, la LOCIMAD concientizó tanto a los trabajadores de las clínicas como a los visitantes, a los usuarios, de los riesgos a los cuales estábamos expuestos, cosa que en el pasado no lo veíamos. Entonces, ibas a sacarte una placa, ibas a tomografía y por los pasillos te encontrabas señalizaciones que te decían, usted está expuesto a un riesgo radiológico. ¿Por qué? Porque eran zonas sensibles. Ibas a tomarte una muestra de sangre, te ibas a hacer un examen de sangre y te decían en el laboratorio, usted está expuesto a un riesgo. Entonces, nos acostumbramos a ver ese tema del riesgo en ciertas áreas
el problema que se nos presentó es cómo hacemos en las oficinas, en las áreas públicas, en las tiendas. Ha costado esa concientización del trabajador. O sea, en una oficina, ¿quién se iba a imaginar que tenía que usar un tapaboca, por ejemplo? Entonces, eso ha sido para nosotros como trabajadores venezolanos, ha sido bien difícil, o sea, esa adaptación. Okay. Bueno, y se ve día a día cuando transitamos por la calle y vemos que hay personas que no están utilizando el tapaboca o lo están utilizando de forma errada. Entonces, una de las principales obligaciones que tenemos nosotros como colaboradores o entidades de trabajo, por supuesto, es capacitar a nuestros colaboradores en el uso correcto de estos tapabocas, ¿ok? Pero como les decía, existe la resolución o el decreto del 13 de... el decreto del 13 de marzo del año 2020 que me estableció la obligación del uso de tapaboca e incentivar lo que sería el teletrabajo. Por supuesto, dependiendo de la actividad económica, se podrá o no implementar esta modalidad. Existen otras disposiciones que prevén diversas obligaciones en materia de bioseguridad que las vamos a ver a continuación. ¿Ok? Permítame un segundito. Ya las vamos a ver aquí. Los tenemos aquí, esos principales instrumentos que establecen el cumplimiento de obligaciones en medidas de bioseguridad. Allí tenemos el decreto de estado de alarma del 13 de marzo del 2020, en cuyo artículo 10 establece la obligatoriedad del uso de tapabocas. Posteriormente, fíjense que el primero fue en marzo, esperamos hasta junio para obtener un pronunciamiento del Ministerio de Salud a través de una resolución denominada Normativa Sanitaria de Responsabilidad Social ante la pandemia denominada coronavirus COVID-19. Más adelante María Carolina comentará algunos aspectos importantes, sin embargo, pues quiero destacar lo que sería el artículo 4, que establece los hábitos de obligatorio cumplimiento, como por ejemplo que la mascarilla que se le dota a los colaboradores deben ser lavables, reutilizables y planchables. No me está indicando que tengo que entregar una N95, claro, eso está reservado para el área de la salud, ¿ok? Pero nuestros colaboradores, basta con el que le entreguemos una mascarilla que sea de tela, lavable, reutilizable y planchable para que se entienda que estamos cumpliendo en principio. Ahora, ¿cuántas mascarillas debemos entregar? Porque si tenemos que estarla lavando de forma constante, pues evidentemente debemos entregarle una o dos que le permita hacer ese hábito de la limpieza. En el artículo 15 vamos a conseguir las obligaciones adicionales para los trabajadores irresponsables de las unidades de trabajo que María Carolina más adelante comentará, como les indiqué, y el artículo 17, que son las obligaciones de los establecimientos comerciales y de los usuarios. Luego, el mismo mes de junio, el 16, el Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat emite una resolución que dicta el protocolo de actuación de las obras en el sector vivienda para la prevención del COVID. Es decir, las que están dedicadas solo a la construcción de la vivienda son las que hasta los momentos se ha emitido lo que sería el protocolo. Llegamos al 1 de julio y conocemos de una providencia, porque no está publicada en Gaceta Oficial, simplemente circuló en las redes sociales, ¿ok? Circuló en las redes sociales esa providencia que establecen los criterios para la certificación y acreditación de los programas de bioseguridad para la prevención y control del riesgo biológico. ¿De quién es la providencia? Del INPSACEL, del Instituto Nacional de Capacitación de Prevención, Salud y Seguridad Laboral. Y tenemos también un comunicado, una circular emanada del Ministerio del Poder Popular para la Salud, del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria, que establece como no recomendable el uso de túneles y otras tecnologías de desinfección, y como indicaba mi compañera aquí presente antes de iniciar la actividad, pero para entrar a muchos de estos organismos públicos tienen los túneles. Sí, yo aquí quiero hacer una acotación porque esto generó, en el momento en que salió esa circular, causó mucho ruido, y yo tuve consultas que me hicieron de instituciones, laboratorios, entidades grandes que me decían: María Carolina, pero esta circular, ¿qué
¿qué significa? Y le digo, bueno, en primer lugar, lee bien. Dice, no es recomendable, no es que está prohibido, porque las entidades de trabajo hicieron grandes inversiones en esos túneles de desinfección. Entonces ahora por una circular que no tiene cara, que no te dice la prohibición, sino solamente que no es recomendable su uso, entonces me preguntaban, entonces la tengo que desbaratar, la tengo que quitar. Le decía, no, inclusive en ese mismo día pasé por el frente del Señal de los Ruices y vi la cámara de desinfección y le tomé la foto y se la mandé al jefe de seguridad del laboratorio que me había hecho la consulta a las 7 de la mañana. Y le dije, mira, esto es del CENIA. Entonces, si en sus organizaciones, sus entidades de trabajo hicieron la inversión de esas cámaras de desinfección, no pasa nada, manténganla. No es que por esta circular, lean bien, dice no lo recomiendan, pero no es que lo prohíban. ¿Okay? Ahora, no lo recomiendan porque se presume, no, concluyeron porque esto viene emanado por una recomendación de la Organización Mundial de la Salud, donde se indican que los químicos implementados pueden generar daños en las personas. El continuo uso, pasar constantemente por esos túneles puede ocasionar daños a la salud. Por eso es que no son recomendables. Okay. Uno de los aspectos que comentamos allí es la providencia del INSACEL. Ahora bien, ¿quién de ustedes se ha tomado la tarea de revisar las redes sociales? ¿Alguno de ustedes ha revisado el Twitter del INSACEL o el Instagram? A ver, escriban allá en el chat, ¿quién ha revisado las redes sociales? Sean honestos, digan sí, no, a ver. Estoy esperando, a ver. No, fíjate que si ellos no lo han hecho, nosotros sí lo hemos hecho. Nosotros sí seguimos las redes de los organismos y eso nos da un feedback de por dónde van, qué están haciendo. Y últimamente, en las últimas 2 semanas, lo que hemos visto son fotografías, comentarios de todas las inspecciones que están haciendo dentro del marco de una campaña que se llama El INSACEL te acompaña. Y lo que está buscando es, de alguna manera, validar que se estén cumpliendo las normas de bioseguridad, que me parece maravilloso, ¿saben? O sea, la gente siempre con el tema de la fiscalización, eso genera un terrorismo, ¿no? O sea, ¿cuál es la función de nosotros? Preventiva, o sea, nosotros queremos que ningún trabajador se enferme. Usted se ha paseado por la idea de lo que representa que un trabajador se enferme dentro de su empresa. Bueno, en estos días leímos un mensaje donde 3 trabajadores de la misma empresa estaban enfermos. ¿Qué quiere decir? Que la empresa la tiene que cerrar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir un paso adelante. Okay. Es importante lo que dice María Carolina, pues llevar controles. ¿Quién de ustedes ha implementado algún mecanismo o algún protocolo que es reunir todas las normas en materia de prevención, entiéndase de bioseguridad, para recibir a nuestros colaboradores? El programa de bioseguridad que está avalado en esta providencia administrativa del INSACEL, me dice que va a estar fundamentado en 4 criterios. El primero de ellos es el criterio legal, que no es más que fundamentarlo en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la obligación que tiene el Estado por velar por la seguridad y salud de los colaboradores, por la LOPSIMAT, las notificaciones de riesgo en materia de bioseguridad. ¿Quién de ustedes ha hecho esas notificaciones de riesgo, pero específicamente vinculado al riesgo biológico, que es de lo que trata todo lo que es el tema de bioseguridad, que es el riesgo biológico? ¿Ok? Se supone que en todo centro de trabajo los colaboradores deben tener notificaciones de riesgo que abarcan los otros, como dijimos anteriormente, los mecánicos, los físicos, los químicos. Pero aquí en especial este programa va enfocado a lo que es el riesgo biológico. ¿Qué estamos haciendo? Tenemos un protocolo para cuando el trabajador o un
Sí, un protocolo para cuando el trabajador ingresa a la empresa. ¿Qué hace después que pasa esa puerta principal? ¿Se debe lavar las manos? ¿Se limpia con un gel? ¿Qué hace? Luego, cuando está en su puesto de trabajo, ¿cómo es el esquema de limpieza dentro de la organización? ¿Llevamos alguna encuesta epidemiológica? Quizás. ¿Llevamos un control de dotación de equipos de protección personal? ¿Se le entregó a los colaboradores el tapaboca? Cuando ellos llegan a la empresa, ¿se lo cambian o vienen con el mismo que han estado durante toda la semana? ¿Qué pasa allí? O sea, cómo verdaderamente, nosotros como empresa, verdaderamente cómo estamos cumpliendo con la protección, por supuesto, o velar por el cumplimiento de lo que es el protocolo de bioseguridad en cuanto a prevención. Sí, y ahí yo los invito a que el compromiso en la seguridad es un compromiso que va desde la alta gerencia hasta el último de los trabajadores. O sea, y que no sea porque me van a poner una sanción, porque me van a cerrar la empresa. No, realmente lo que nosotros queremos es que tanto las organizaciones como los trabajadores desarrollen un compromiso en materia de seguridad y salud. O sea, que definitivamente entendamos que lo que está de por medio es la vida de los trabajadores, es la vida de los que hacen y permiten que las organizaciones estén en funcionamiento. Entonces, la única manera de que nosotros generemos ese compromiso en materia de seguridad es concientizando a la masa trabajadora. Pero ¿por dónde comienza eso? Por los supervisores, por los directores, por los gerentes. O sea, mi mensaje, lo que yo quiero tratar de transmitirle, no es, ay, sí, yo sí tengo un protocolo y se cumple, y le tomo la temperatura y les doy el gel y les di las mascarillas. No, ¿hasta qué punto es mi grado de compromiso? Si yo les pregunto, por ejemplo, del 1 al 10, su empresa, de las personas que están conectadas, su empresa, si usted le tuviese que evaluar del 1 al 10, ¿cuál es el compromiso que tiene mi organización en materia de seguridad y salud? ¿Qué puntuación usted le daría? Y eso nos da una fotografía. O sea, la idea de esta actividad, en primer lugar, para mí, es crear la conciencia. Porque en esta etapa de flexibilización tenemos todos los números de la rifa para que los trabajadores se enfermen. Yo no sé si ustedes son usuarios de metro, si son usuarios de carrito por puesto, si son usuarios de transporte público o se desplazan a sus trabajos en vehículos privados. Pero lo que se está viendo en la calle es para triplicar las medidas de prevención hoy. Es correcto. Fíjate, María Carolina, Luis nos está comentando aquí que él considera que en todo centro de trabajo debe haber un programa de seguridad. De lo contrario, un programa de bioseguridad no estaría acertado correctamente. Claro, porque además el programa de seguridad y salud de cada una de las entidades de trabajo es una obligación que está establecida en la LOCIMAT desde el año 2005. Y una de las primeras normas técnicas que salió publicada en Gaceta Oficial es relacionada con el programa de seguridad y salud. Entonces, todas las entidades de trabajo deben de tener su programa de seguridad y salud de acuerdo a su actividad económica y evitar lo que se pasaba anteriormente, que los programas de seguridad se los pasaban, ay, pásame tu programa, y yo lo cambiaba y le cambiaba el nombre. No, el programa de seguridad debe ser elaborado de acuerdo a la actividad económica, de acuerdo a los procesos productivos de cada una de las organizaciones, porque los riesgos que tienes tú, los riesgos que tiene Luis, por ejemplo, de Muebles Vima, es diferente a los riesgos que tiene la organización Jurisprudencia del Trabajo. Son los riesgos distintos a los que tiene Manicera San Jorge. Entonces, lo que les quiero decir es que este programa de bioseguridad sería un anexo
o una parte del programa de seguridad y salud de cada una. Es como si yo tuviese que actualizar mi programa e incluir un capítulo especial hoy de la bioseguridad. ¿Entiendes? Claro, sin embargo, me dices que debería ser considerado como un anexo, ¿no? La intención, o cuando surgió todos los programas de bioseguridad, la intención o la interpretación era que iba a formar parte del programa de seguridad y salud. Sin embargo, cuando revisamos la providencia administrativa, me da a entender que es un nuevo programa, es decir, que va a tener el programa de seguridad y salud y un programa de prevención en materia de bioseguridad. ¿Ok? ¿Que deben ir de la mano? Por supuesto, porque debe ir enfocado a lo que es cada proceso productivo. Y como les decía, el programa de bioseguridad va vinculado específicamente a lo que es los riesgos biológicos, porque hoy es el COVID, pero va a depender de la actividad económica que ustedes desarrollen, porque pueden haber diversos riesgos biológicos allí. Otro aspecto fundamental es que, ya va que estoy buscando por acá, la providencia, esta providencia me indica lo que es la parte metodológica. Y evidentemente, ¿cuál es la metodología? No se ve bien, pero no importa, aquí lo vemos más o menos. Esa providencia nos indica que la metodología que vamos a utilizar es la misma que se desarrolló en el programa de seguridad y salud laboral. Es decir, la norma técnica número 1 va a ser la que voy a utilizar para desarrollar mi programa de bioseguridad. Este es lo que sería el componente técnico indicado en esta providencia administrativa, ¿ok? Esto es un aspecto fundamental. Perdón, como dice Luis, van intrínsecamente ligados, obviamente, porque, o sea, vamos a establecer en este caso de la bioseguridad especificidades que no las tengo dentro del programa, pero ambos van de la mano. Es correcto. Cuando les consultábamos si ustedes han estado revisando las redes sociales y que María Carolina dijo, ustedes quizás no, cuando digo redes sociales me refiero a la del INSACEL, no qué chismes hay por allí, no, la del INSACEL. Nosotros sí lo hemos hecho, y ciertamente el INSACEL está visitando a las empresas. Allí en las redes dice que estamos visitando, concientizando, pero no sabemos si están dejando ¿cómo se llama? Las órdenes de trabajo, que es el funcionario se presenta, hace la solicitud de ciertos documentos, verifica el cumplimiento de disposiciones legales y si hay alguna disparidad, pues deja un ordenamiento que prevé un lapso para la ejecución o el cumplimiento de la misma. Entonces, aquí van a observar que tenemos un informe emanado del INSACEL en cuanto a la campaña INSACEL te acompaña. ¿Y cuáles son los primeros aspectos que verifican? Primero, si ustedes cumplen como empresa la gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué es la gestión de seguridad y salud en el trabajo, María Sara? Bueno, que ellos van a validar si las organizaciones tienen constituido su comité de seguridad y salud, si tienen sus delegados de prevención, si el comité funciona como establece la ley, si no es lo que como yo he denominado a lo largo de los años, un comité de papel. O sea, un comité de papel es aquel comité que está dentro de las organizaciones, que está constituido, pero es una simple formalidad. No, si ellos verifican si efectivamente el comité está funcionando, si están abocados a su parte de las funciones y de prevención de lo que tienen que hacer. Pero una cosa que quería resaltar antes de que la doctora continúe, estas inspecciones que está haciendo el INSACEL no son solamente para empresas grandes, porque dentro de lo que vimos en los videos y las noticias que presentaron, hay inspecciones a casi que buhoneros dentro de sitios donde son esos locales súper pequeñitos, donde hay 1 o 2 trabajadores, hasta en esas áreas, en esos sitios, ellos están inspeccionando. Entonces no crean que porque que yo tengo un kiosco, no me van a inspeccionar, no se confíen, o sea, y de verdad díganselo a su gente allegada que es necesario que toda la población hoy esté en consonancia con las medidas de prevención y más en esta etapa de flexibilización. No solamente este informe
verifica lo que es el cumplimiento de la gestión de seguridad y salud, sino que también le van a pedir o consultar la constancia de entrega de los equipos de protección personal, que puede ser tapaboca o guantes, dependiendo de la actividad. Guantes, por ejemplo, te indica que si vas a utilizar o utilizas transporte público debes tener guantes. La empresa entonces deberá dotar de guantes a los colaboradores, pero ¿cómo vamos a hacer los guantes? ¿Cómo vamos a hacer los guantes? No, los guantes ya están hechos. ¿Cómo vamos a hacer? Tenemos que capacitar a los trabajadores, porque un guante no se quita en materia de riesgos biológicos, no se quita como un guante simplemente, sino que tiene una técnica para poder retirarnos los guantes, para evitar cualquier tipo de contaminación. Entonces, otro aspecto que verifica el INPC es la capacitación. Se está capacitando al personal, no solamente en cuanto al uso del tapaboca, es en cuanto al lavado de manos. No debemos asumir que aquí todo el mundo sabe cómo se utiliza el tapaboca. No debemos asumir que todos saben cómo lavarse las manos o cómo retirarse los guantes. Porque si hacemos un ejemplo en la empresa y agarramos a cualquier colaborador al azar y le decimos lávese las manos, quizás no lo está haciendo adecuadamente. Entonces, en materia de seguridad y salud no debemos suponer, debemos tomar acciones para aplicar los correctivos necesarios, porque es prevención. La seguridad y salud en Venezuela tiene que ser manejada de manera preventiva. Es correcto. Y en cuanto a la capacitación de la utilización del tapaboca, ustedes me dicen, como les indiqué anteriormente, es que ellos saben. Y ustedes no han visto en la calle cómo lo utilizan la gente o las personas cuando ingresan a nuestra tienda. ¿Qué se hace allí? ¿Qué estamos observando? Por ejemplo, yo ayer estuve renovando la cédula y ustedes tienen que ver la cantidad de personas que no tenían puesto el tapaboca o que lo tenían por aquí. Y dentro de la oficina del instituto como tal, había alguien que no tenía el tapaboca bien colocado y le decían, colóqueselo bien. Pero la persona que estaba atendiendo no tenía puesto tapaboca. Entonces también es un tema de ser coherentes. Entonces voy a exigir que cumplan con las normas de bioseguridad e internamente no hago absolutamente nada. No, inclusive, o sea, hoy a mí me tiene sumamente preocupada el hecho de que en el metro, por ejemplo, con la flexibilización, ya la gente pasa sin tapabocas, sin mascarilla, sin guantes, inclusive hablan dentro de los vagones, que son espacios cerrados, con muchísima gente, y hablan, sostienen conversaciones, predican la palabra diaria y lo hacen sin tapabocas. Ayer presencié, que me pareció muy acertado, un funcionario que iba por los vagones y reclamándole a la gente, póngase el tapaboca, póngase el tapaboca, así como el policía. Pero resulta que una vez que salió del vagón, la persona a quien le habían llamado la atención se volvió a bajar el tapaboca. Entonces, si no tenemos conciencia, si no logramos el compromiso de los trabajadores, ni que las entidades de trabajo nos pongan una niñera que te lave las manos, que te amarre el tapaboca, que te tome la temperatura. El tema es la concientización y entender el valor fundamental que hoy tienen los comités de seguridad y salud dentro de las organizaciones. O sea, no podemos permitir que dentro de nuestras organizaciones el comité sea un comité de papel. Los delegados tienen que tener una actitud proactiva, o sea, concientizarlo, dar charlas. O sea, esto aquí, el esfuerzo que hagamos, nos quedamos, créanme, nos quedamos cortos con todo lo que tenemos que hacer. Es correcto, o sea, el Comité de Seguridad y Salud, y así lo ratifica la resolución 090 del Ministerio de Salud, digo lo ratifica porque ya la LOPSIMAT y su reglamento establecían obligaciones para lo que es el Comité de Seguridad y Salud, y lo ratifica la resolución 090 del Ministerio de Salud, dándole un papel protagónico a estos comités en la participación del levantamiento de la información higiénico. Por ejemplo, ellos deben participar activamente en la concientización de todo el personal, en motivarlos y mantenerlos atentos en lo que es la utilización de los equipos de protección personal, participar de la mano con el Servicio de Seguridad y Salud en cuanto a la realización de evaluaciones. Pero ojo,
No es que los resultados de esas evaluaciones se les va a entregar al comité, ni mucho menos a los trabajadores por el tema de la confidencialidad de datos, pero sí deben trabajar de la mano. Hablando del comité y del Servicio de Seguridad y Salud, me gustaría conocer la opinión de ustedes y la de María Carolina, porque leí un artículo de España, de la Unión Europea, donde se estaban preguntando si una vez que salga ya la vacuna, si yo como empresa puedo reservarme el derecho a contratar a alguien que no se haya vacunado contra el virus. Quisiera saber la opinión de ustedes y la de María Carolina. Bueno, eso es un tema bien interesante porque va a depender del tratamiento que se dé en los países sobre la obligatoriedad o no de colocarse la vacuna. Por ejemplo, todos sabemos que si queremos ir a Brasil nos tenemos que poner la vacuna de la fiebre amarilla. Ah, yo no me quiero poner la vacuna, perfecto, no vas para Brasil, porque es una exigencia del país que para ingresar tienes que tener el certificado de vacunación vigente contra la fiebre amarilla. Entonces, si los gobiernos, si los países deciden que es obligatorio, que es de orden público el tema de la vacunación, perfectamente las entidades de trabajo lo que van a pedir es tráigame el certificado de que usted se vacunó. Ahora, si los países deciden dejarlo a la voluntad de cada ciudadano, si se vacuna o no, entonces ahí sí habría que diseñar como una estrategia, porque inclusive podría, si tú no entras porque la empresa te exige el certificado cuando no es de carácter obligatorio, y podrían decirte que es hasta discriminatorio, como pasa con las pruebas del embarazo y las pruebas de VIH. Solamente se permite en tanto y en cuanto el trabajador las autoriza. Entonces va a depender mucho del tratamiento que se le den las autoridades. Ahora, yo no pudiese, claro, estamos aquí elucubrando, ¿no? Pero yo no pudiese fundamentar la solicitud de la realización de esta prueba, perdón, de la vacuna COVID, del requisito, en que es un tema de salud pública. Sí, claro, y que de hecho es, porque si usted analiza los instrumentos, en todos los instrumentos te están diciendo, las empresas tienen la obligación, es de orden público, te sanciona. En la ciudad capital uno ve, y te lo digo porque me desplazo tanto por en Distrito Capital, por los diferentes municipios, y tú ves en el municipio Libertador un control más estricto. Cuando no es flexibilización, los negocios que no están permitidos están cerrados y los multan, y los comerciantes te dicen, y siento que hay un control un poco más estricto en la parte del municipio Libertador, que no lo veo en Sucre o en Chacao, por ejemplo. Bueno, fíjate que hablando del municipio Libertador, es el único que tenemos conocimiento que emitió una ordenanza donde establece incluso un procedimiento sancionatorio, ¿ok? En unidades tributarias para aquellos comerciantes que no cumplan con la cantidad de personas dentro de los locales, las unidades de transporte público y por supuesto las empresas que debieron publicar hasta un cartel con ciertas medidas donde se indicaba el uso obligatorio de tapabocas. Es así. Y ya que estamos como en los minutos finales de nuestra actividad, ¿cómo evalúen ustedes antes de que le llegue el funcionario del INSACEL a hacerle una fiscalización? ¿Cómo estoy yo en el tema de la seguridad? ¿Qué estoy haciendo? ¿Puedo demostrar que he concientizado? ¿Puedo demostrar que le he dotado a los trabajadores, los que trabajen con público? O sea, ¿tú sabes la responsabilidad que tiene, por ejemplo, Luis, en Vima? La responsabilidad que tiene con el acceso al público y la gente que está dentro de lo que serían las salas de exhibición, la gente que va a adquirir algún tipo de mercancía, o sea, hasta qué punto nosotros estamos respetando el distanciamiento social. O sea, ya se está hablando de que no es solamente las gotículas lo que puede contaminar a las personas a que se contraigan el virus, sino también la respiración, porque está en el medio. O sea, hay una serie de cosas que
la conciencia, nosotros debemos de hacerlas y hacerlas no por como les decía al comienzo, no por el temor a la sanción, sino porque realmente estamos comprometidos con nuestros trabajadores, con sus familias, con el país, porque realmente a la hora de que estos se incrementen los casos a raíz de esta flexibilización, podríamos tener consecuencias bien graves. Sí, como decía María Carolina, la Organización Mundial de la Salud pues no tiene un informe conclusivo respecto a cómo es la vía de contaminación o de contaminación o de transmisión del COVID. Dice que era por micropartículas, por eso es que debemos utilizar tapabocas, porque cuando hablamos salen diversas gotas o para cuando estornudamos, sino que hay incluso partículas todavía mucho más pequeñas, por eso se le llama aerosoles, porque son partículas mucho más pequeñas que salen de nosotros, como por ejemplo el de la respiración, que pueden contener el virus y evidentemente contagiar a un sinnúmero de personas. Imagínense ahora los que utilizan el tapaboca, pero específicamente tapándose la boca y no completo como debería ser la nariz y la boca. Y otro de los aspectos es que la gente o las empresas están como que, bueno, sí cumplo, no cumplo, pero es que hay un aspecto que no se ha considerado y que va a pasar mucho tiempo, y es la bioseguridad o el COVID será una enfermedad ocupacional. No lo sabemos. Hay algunos países que están ya discutiendo. En Europa, ya en España hay sentencias. Ya en España hay sentencias que han considerado que dependiendo de la actividad y del contacto que tenga, pero es muy difícil determinar. Y no solamente puede ser de origen ocupacional, pero calificarlo como accidente o entra dentro de la gama de la enfermedad ocupacional. Eso es un temazo y en los minutos que nos quedan no podemos analizarlo, pero eso ameritaría una conferencia. ¿Es realmente un accidente o entraría dentro del catálogo de enfermedades ocupacionales? La gente, le voy a dar una pista, a primera vista diría es una enfermedad ocupacional. Ojo, no es así tan sencillo, no es así tan sencillo. Pero eso es otra videoconferencia. Pero eso evidentemente viene en cualquier momento. Claro. No puedo decir a corto, pero sí puede ser a mediano o largo plazo. Vamos a empezar a ver algún tipo de reclamación por enfermedad ocupacional o accidente de trabajo o consecuencia de la exposición al COVID. Quizás en el área de la salud se pueda ver más fácilmente, quizás. ¿Por qué? Porque tengo al enfermero atendiendo. Claro, porque hay una relación de causalidad entre la exposición al virus y el trabajador y la actividad que realizo. O sea, ahí la relación de causalidad se ve claramente. En otras áreas habría que determinar primero la relación de causalidad, de que esto lo contraje por la prestación del servicio o con ocasión de la prestación del servicio. Oye, una cosa interesante que les quería comentar era que ayer estaba leyendo un artículo donde ya los tribunales, lo que pasa es que hablo de los tribunales españoles porque realmente siempre la legislación venezolana se ha inspirado y todo esto, pero ya los tribunales españoles están abriéndose y sentenciando enfermedades ocupacionales distintas a las que existen dentro de los tabuladores y dentro de los baremos. O sea, que ya hay una tendencia, lo que les quiero dejar es asomar la idea, permítanme. Ya hay una tendencia, y en esta sentencia el juez lo dice, que las enfermedades ocupacionales no son limitadas a las que estén dentro de los tabuladores y los baremos, sino que basta de que se dé la relación de causalidad para determinar que sí tiene origen ocupacional. Entonces, por ejemplo, el COVID ni existía cuando se hicieron esos baremos, y entonces eso no está dentro de eso, pero con esta decisión que te estoy comentando entraría perfectamente. Es correcto, y recordemos también que existe una obligación del patrono en caso de accidentes in itinere, pero ¿qué pasa? Porque en el transporte público está el COVID. Claro. Entonces, lo importante aquí es concientizar.
Si concientizamos a nuestros colaboradores y le decimos, si te estás cuidando tú, estás cuidando tus familiares y nos estás cuidando a nosotros, vamos a tener bastante avance, una ventaja bastante importante. Pero si no logramos concientizar al personal, esto se va a ir de las manos. Lo importante también destacar que como empresa debemos estar comprometidos en la prevención, no solamente del COVID, sino prevención tanto de accidentes como cualquier tipo de enfermedades. Porque siempre tenemos el temor de qué ocurre, me van a sancionar, me van a cerrar la empresa. Sí. ¿Por qué esperar a eso? Recordemos que todo debe ser con carácter preventivo. Nos quedan unos breves minutos. Quisiera saber si Alicia, si Javiela, si Luis tienen alguna pregunta o cualquier otro de los participantes tiene alguna pregunta, que la formulen a través del chat y aprovechamos para darle respuesta. Importante la concientización. Si no concientizamos, lamentablemente, esto se va a ir de las manos. Y no esperemos a que nos llegue una demanda por COVID, entiéndase por accidente o por enfermedad, para decir, oye, si yo hubiese tomado las medidas en su debido momento, esto no hubiese ocurrido. Y lo otro que mencionó María Carolina al inicio de la actividad era, ¿vamos a esperar a que se contamine uno de los colaboradores? No. No. ¿Por qué? Porque eso puede acarrear el cierre de la empresa. Nos diciendo la clausura, no, es que vamos a tener que ahora trabajar desde la casa y quizás no contamos con la plataforma correspondiente. ¿Alguna pregunta? O pues si quieren activar su micrófono pueden hacerlo antes de dar por concluida la actividad. ¿Alguna pregunta de bioseguridad, sus protocolos? Tenemos una charla de bioseguridad que desarrolla completamente lo que es la providencia administrativa, comentando cada uno de los criterios que están allí establecidos. También comentamos ahorita lo del teletrabajo como consecuencia de este aislamiento. Les participamos que la semana que viene también vamos a tener una charla. Este es un momento de publicidad mientras ustedes realizan sus preguntas, esos espacios que aparecen allí. Sí, fíjense que una de las cosas que yo haría mayor hincapié es en el tema de la notificación de los riesgos. Yo en el pasado, una de las cosas que tomaba como hincapié y les decía a las organizaciones, no tengan trabajadores sin estar inscritos en el Seguro Social. O sea, realmente eso fue una campaña y una lucha personal porque hace 15 años atrás, tú le decías a las empresas, mira, tú tienes todos inscritos los trabajadores del Seguro Social, y algunos te decían, bueno, sí, yo los tengo todos, menos los que tengo en periodo de prueba. Ajá, ¿y por qué no lo tienes inscrito en Seguro? Bueno, porque como él no es mi trabajador, entonces eso fue una lucha que las entidades de trabajo entendieran que el trabajador desde que comienza el primer día de trabajo, la ley te da 3 días para que lo inscribas en el Seguro Social. Entonces, yo hoy mi discurso no va dirigido a la inscripción en el Seguro Social porque ya sé que todas las empresas cumplen con esa obligación. Hoy mi discurso está direccionado a la notificación de los riesgos. Mi pregunta es, ¿están todos sus trabajadores notificados en los riesgos, pero no los riesgos generales? No los riesgos, una notificación de riesgo general como podemos encontrar en la web, no. Una notificación de riesgo de acuerdo a las actividades que ejecuta el trabajador. Y entonces ahora a esa notificación de riesgo tengo que agregar la notificación de riesgo en riesgo biológico, o sea, que el trabajador esté, y no solamente como hacían en el pasado, que el trabajador, yo le preguntaba, ¿y usted firmó la notificación de riesgo? Ay, mire, doctora, yo sé que yo firmé un pocotón de papeles, pero yo no sé qué era eso. No, la notificación de riesgo tiene que ser concientizada, o bien el comité, o bien el delegado, o bien el especialista en seguridad, sentarse con el trabajador, decirle, estos son los riesgos, estas son las medidas preventivas, nosotros tenemos que velar porque nada de esto que puede ocurrir, la probabilidad de que ocurra, acuérdense lo que dijo la doctora al comienzo, ¿qué es el riesgo? La probabilidad de que un acontecimiento que no es deseable
realmente se dé y ocurra. Entonces, el trabajador está expuesto a unos riesgos y estos riesgos biológicos hoy son reales y no solamente los puedes tener en el trabajo, los puedes tener en el desplazamiento de tu residencia, de tu hogar a tu centro de trabajo. Entonces, por eso es que tenemos que maximizar las medidas de prevención. Definitivamente la palabra clave en materia de bioseguridad es prevención. Veo que no tenemos aquí preguntas. Ah, espérate, que por aquí tenemos importante Luis. Uy, Luis, casi como dicen por ahí, en la rayita. En cuanto a los procesos peligrosos asociados a la bioseguridad, ¿qué recomiendan para su levantamiento? Porque tanto en la providencia como en las normas técnicas se exigen y hacen hincapié en procesos peligrosos donde el riesgo queda suprimido. Bueno, el riesgo no se elimina, los riesgos se minimizan. Es correcto. Por eso es que el riesgo siempre va a estar presente. Nunca se elimina un riesgo, lo que se hace es evitar aquellos factores que puedan hacer que ese riesgo genere algún daño a la salud. Entonces, ¿qué es lo que recomienda? Evidentemente, siempre que debes contar con personal especializado. Hay muchas personas que son técnicos en la materia que te pueden hacer inspecciones en los puestos de trabajo y detectar fácilmente cuáles son esos riesgos y tomar las medidas pertinentes para minimizarlo. Recordemos que nosotros podemos llegar a un sitio y decir, ahí hay un riesgo, pero el especialista lo ve de otra manera. Lo ve de una forma completamente distinta. Y más, disculpa María C., y más si este sitio es nuestro día a día. Sí, eso Luis, es un tema, lo que es la percepción del riesgo. La gente, las personas no percibimos los riesgos de igual manera. Los especialistas ven los riesgos en su justa dimensión. Con objetividad. Nosotros, los que el Popul Vuh, las personas normales, vemos los riesgos de manera diferente, inclusive ignoramos los riesgos. Algunas veces yo les digo a la gente, cuando tú te montas en un avión, ¿cuál es el riesgo que tú tienes? ¿Cuál es el temor que tú tienes? Bueno, que el avión se caiga. Le digo, pero ¿sabes qué? Hay otro riesgo, que es que el avión se despresurice y mueras congelado dentro del avión. Y es uno de los, en ese accidente, eso ha ocurrido 2 veces en la historia de la aeronáutica civil. Solamente ha ocurrido en 2 accidentes. Y trajeron como consecuencia el fallecimiento de todo el personal, tanto el piloto, copiloto y los usuarios. ¿Por qué? Porque el avión se despresurizó, siguió volando en piloto automático, pero la gente se murió congelada por hipotermia. Entonces, ese es un riesgo que si yo no se lo cuento, usted no sabe que existe. Bueno, ahora me da miedo montarme en un avión después de esa historia. Pero es real. Cuando ese avión cae, la sorpresa que se lleva lo que sería la aeronáutica civil, protección civil, en el levantamiento del siniestro, es que la sangre de la gente estaba congelada. ¿Y por qué fue eso? Porque el avión, por una falla mecánica, se despresurizó y la gente murió mucho antes de que el avión cayera a tierra. Entonces, esto lo hago para ilustrar el tema de los riesgos. Los riesgos, hay riesgos que son aceptados, hay riesgos que no son aceptados, hay riesgos que se corren, hay otros riesgos que no se corren. Entonces, mi recomendación hoy es que nadie corra el riesgo del COVID, por el amor de Dios, porque no solamente te vas a enfermar tú, vas a enfermar a tu familia, vas a enfermar a tu comunidad. Entonces, hay que tener una responsabilidad en ese sentido. Cuando me hablabas de los riesgos que son aceptados y no son arriesgados, en una montaña rusa, ¿tú te montas? No. Ese riesgo no lo acepta, yo sí. No. Bueno, veo que no hay ninguna otra pregunta. Vamos entonces a dar por terminada esta actividad. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta experiencia. Muchísimas gracias a las personas que participaron con sus interrogantes, que siempre hace que sea mucho más ameno y entretenida la actividad y enriquecedora.
Y de verdad, pongámonos las manos en el corazón y hagamos una autoevaluación de cómo es mi compromiso con la seguridad. De verdad, mis trabajadores están entendiendo este tema que nos está afectando. ¿Qué estoy haciendo desde que salgo de mi casa hasta que llego a mi oficina? Porque a lo mejor mi oficina y mi empleador está totalmente comprometido, me da el gel, me dio las mascarillas, me limpian 2 veces al día, el escritorio y todo, pero ¿y qué pasa cuando salgo de esa puerta? Entonces es un tema de conciencia. Muchas gracias por Muchísimas gracias. acompañarme. Hasta una nueva oportunidad.